con los derechos de los pueblos indígenas, Porfirio, y la obligación que tendría la Secretaría de Economía antes de otorgar cualquier concesión para consultarlos, al igual que a los ejidos y las comunidades, y concederles un plazo para que ejercieran su derecho del tanto, que tuviesen un derecho preferente. Y como tú dices también, establecer en la ley minera, la ley minera, ahí voy para allá, un porcentaje para las comunidades de la explotación de los recursos. Y desde luego tenemos que modificar, pero eso ya no es en la ley minera, sino en la Ley Federal de Derechos, las contribuciones, no sobre la extensión, no sobre las hectáreas, los 5 pesos, sino establecer contribuciones sobre un porcentaje de la explotación o de la extracción del mineral. Eso es lo que tendríamos que hacer, y además nos quedaría también la parte laboral para insistir, pues es el escándalo de Pasta de Conchos, ¿no? Sí, sí. Que en las minas pues se garanticen las condiciones laborales que prevé la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 de la Constitución. Pero mira, yo sí y la parte ecológica, ahora, sí me la interesa, prohibición del cianuro. Preguntar a Francisco, explicar a la gente, y te voy a preguntar, la gente tiene que entender que nosotros somos un grupo parlamentario de 13 diputados sobre 500. ¿Qué pasa? Llega el diputado Jaime Cárdenas. Sus razones son evidentes. Tiene la razón. Es necesario para el país. Presenta tu iniciativa. Se va a una comisión y ahí te la congelan. ¿Por qué el PRI no reacciona? ¿Por qué el PAN no reacciona? Incluso parte del PRD y de los verdes. ¿Hay un diseño contra el país? ¿Es inconsciencia? ¿O son diputados al servicio de las empresas? Yo creo que son unos cuantos. ¿Por qué no reaccionan los partidos? ¿Por qué la mala fama que tiene el Congreso no es por nosotros? La mala fama que tiene el Congreso está ganada. Yo tengo iniciativas. ¿Cuántas iniciativas tienes que no las tienen congeladas? Simplemente porque no son de ellos. ¿Cómo sacudir al país respecto de problemas tan importantes? Yo creo que para sacudir al país es con programas como este, generando el debate, haciendo conciencia social del problema de la minería o del petróleo o de la pobreza de México, haciendo la conciencia, la movilización, las propias protestas, darles amplificación a las protestas sociales. Si tú vas a Televisa o a Televisión Azteca, ¿te sacan? No, claro que no. ¿Por qué? Yo creo que fundamentalmente el diseño del modelo neoliberal se alinea en esta parte, ¿no? Pero yo insistiría mucho en la resistencia porque hay una red mexicana de acción contra la minería, la REMA, por ejemplo. Hay otra vertiente de una red de organizaciones contra los afectados ambientales, por ejemplo, que se reúnen, que discuten cosas muy en concreto sobre algunas cosas. Los pueblos indígenas que han sido afectados, huicholes, por ejemplo, que les han afectado todos los lugares sagrados, que les han afectado toda la parte ritual de recolección de peyote para sus ceremonias, se han movilizado. Los zapotecos que vinieron a ver a Jaime de Capulalpan, en Oaxaca. ¿Y podrías hacer una movilización sobre la Cámara de Diputados cuando se presente la iniciativa? Podríamos. Mira, Porfirio, podemos seguir el esquema, te dejo la palabra, Francisco, el esquema del petróleo. Tendríamos que movilizar, que proponer la movilización para indicarle a la gente esta explotación desmesurada que están haciendo las empresas extranjeras y nacionales sobre los recursos naturales, la afectación ecológica, etcétera, y la afectación a los derechos de los pueblos indios. Yo creo que hay que ampliar el espectro de movilización. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una especie de tipo de defensa del petróleo, pero yo creo que el público, los mexicanos, debemos entender que eso no solo afecta a los que están directamente ahí. Nos afecta al país. Están saqueando el patrimonio. Están saqueando y lo están destruyendo, ¿no? Pero además, eso en general, ¿no? Que ya es muy grave. Pero, por ejemplo, las afectaciones ambientales, cuando revienta una bandeja de cianuro, por ejemplo, pues eso se esparce y no va a ver quién va a afectar o no. Cuando remueven cerros enteros, porque remueven cerros enteros, imagínense el Popo removido. San Javier era un cerro enorme, ahora es un cerro pero al revés. O sea, ¿dónde fue? Es una cavidad. Así es. ¿Dónde fue a parar toda esa contaminación? Seguro que afectó toda la región. Y entonces no es solo lo directamente. Me parece que tenemos que hacer conciencia de que es un problema nacional
y sí buscar la forma de movilizar, porque yo creo que es la única posibilidad real que tenemos, combinada con otro Con tipo de acciones. iniciativas Pero pues hay que decir también que la gente anda muy desconfiada, no solo de la Cámara de Diputados. Ni siquiera en la prensa sale esto, tampoco en la prensa. Muy poco en la prensa. Sí, he leído artículos en La Jornada. Yo creo que cada día más la jornada, sí. proceso, contralínea, pero no es el tema todavía, el gran tema, ¿no? Yo creo que hay que luchar más porque sea. Oiga, pues tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Y cómo ves que esto se dé en la Cámara? ¿Cuándo lo vas a presentar? Mira, a principios de septiembre hay otras iniciativas ya presentadas por algunos diputados. Por ejemplo, hay una muy importante de un diputado del PRD, de Ramón Jiménez. Ah, sí. Que es una importante iniciativa. Pero en nuestro grupo algunos diputados ya quedaron también de presentar otras iniciativas para la vertiente fiscal, ¿no? Sí. Para la vertiente laboral. Lo que tendríamos que hacer en los próximos 2 meses, en breve tiempo, es proponer una reforma integral a la legislación minera del país. ¿Y habría sensibilidad de algunos partidos? Pues ¿o mira, no la ves? yo sé que en el PRI hay un sector, ¿no? Hay un sector, tal vez no todo el PRI, no el PRI tecnocrático, pero el PRI más social sí estaría dispuesto a acompañarnos en algunos cambios a la industria minera. Yo creo que dándoles, por ejemplo, el golpe en la parte ambiental y en la parte fiscal, las propias empresas canadienses y nacionales se refrenarían en esta explotación tan burda. ¿Y qué efecto va a tener la nacionalización firmada por Hugo Chávez? Yo estoy pensando, y ya lo discutimos en el grupo el otro día, en el calendario electoral. A los partidos y a los candidatos les entra mucho temor. Entonces, suavizan el discurso para no irse a malquistar con los intereses privados, porque si lo hacen les avientan la guerra sucia, dicen que son un peligro para México, como hicieron con AMLO. Yo creo que es el momento de legislar, convendría a todas las corrientes políticas del país antes de las campañas electorales, para no tener la presión indebida de las empresas y de los intereses creados sobre la campaña. ¿Cómo lo verías tú? No, a mí me parece muy interesante y yo creo que había que buscar la forma un tanto con un efecto al revés, es decir, realizar acciones que les cuesten el voto, si es que eso solo están pensando en eso. Porque si nos compararon con Chávez la otra vez, ¿verdad? Ahora van a decir que ellos lo decían, que somos unos atrabiliarios. ¿Cómo convertir esto en una causa nacional y no partidaria? Así es, exactamente. Sí. Porque puede haber un efecto reflejo al revés, una campaña internacional. Necesitamos datos duros, y muchos están en esa página de internet, ¿no? de los grupos mineros, pero también desnudar pues, la política del secretario de Economía. Yo, a pesar de que no pertenezco a esas comisiones en la Cámara, cuando toque la glosa del informe y la comparecencia del secretario de Economía, tenemos que ir y elaborar un interrogatorio muy preciso, ¿no? Sobre todo en materia minera, y desnudar la connivencia de intereses entre el gobierno federal y las empresas mineras mexicanas y canadienses. Tenemos que hacer ese tipo de cosas, Porfirio. Y vamos hoy mismo a ver cuándo se celebra la reunión bilateral con los canadienses. Vamos a meter ahí estos puntos. Yo me comprometo hoy mismo a verlo y a influir porque haya una agenda de discusión que los comprenda. Y, en fin, la movilización indígena, ¿contamos con ella? ¿En qué regiones del país se da sobre todo? Bueno, se está movilizando mucho, decían, en los huicholes, en la parte de Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, la montaña de Guerrero. En San Luis ha habido ahí está San Javier, ¿no? San Javier está en San Luis, sí, aunque no toca toda la parte indígena. Quieren ampliar más hacia el occidente la explotación. Ya hay 22 concesiones ahí sobre lugares sagrados huicholes. Decía en la montaña de Guerrero, mixtecos, nahuas, tlapanecos. Bueno, por todos lados es un problema que cruza la historia nacional. De nuevo son los indios contra los explotadores. Parece que estamos en el siglo XVI. A mí me preocupa que rara vez salgan a la televisión, al debate público estos temas, que como cualquiera lo puede comprobar, como lo han visto hoy,
es fundamental para la vida de la nación. Claro. Simplemente la desaparición de los derechos originales de los pueblos. Es un tema de soberanía y de Es un derechos pueblo de humanos. soberanía, es un tema de soberanía, es un tema de derechos humanos, es un tema de protección de la naturaleza. Eso de que una montaña deja de ser para convertirse en una oquedad es una barbaridad. Y que te dejan contaminado el suelo. Y que te dejan contaminado por muchísimos años. Yo hago un llamado a nuestros amigos de los medios de información, porque adopten líneas que no llamaré yo patrióticas, sino de elemental defensa de los intereses del país. Ahora, que se lleven la convicción de que tenemos 25 años de depredación. No hay prácticamente ningún programa de Bitácora Mexicana en donde no vayamos a lo mismo. 25 años estará entregando el país. Este país necesita una alternativa completamente distinta a aquella con que ha sido gobernada hasta ahora. Muchas gracias.